Algo increíble sucedió. Un error que podría salir caro. En la sala más protegida del mundo, entre las mayores potencias políticas del planeta, un hombre fue expulsado. No fue un hombre cualquiera. Era Javier Milei, el presidente argentino, la figura más controvertida de América Latina, arrastrado como si fuera un intruso cualquiera. Los guardias de seguridad no lo pensaron dos veces. Fue rodeado, presionado y expulsado. Pero no sabían algo crucial. Donald Trump había autorizado su entrada. ¿Y ahora qué? ¿Quién será responsable? ¿Fue un error? ¿Una traición? ¿Un mensaje oculto? ¿Por qué estaba Milei allí? ¿Qué quería Trump con él? Y sobre todo, ¿qué pasó cuando descubrieron la verdad? Si crees que lo has visto todo, regístrate ahora y descubre el impactante desenlace de esta historia. Las expectativas son altas para la reunión internacional de alto nivel que promete ser un hito en la geopolítica y la economía global. El evento, que reunirá a líderes de las principales naciones del mundo, está previsto que se desarrolle en un entorno de fuerte tensión económica y de intensificación de las disputas políticas. Los preparativos se están llevando a cabo bajo un escrutinio meticuloso, y cada detalle logístico y diplomático se analiza con precisión quirúrgica para garantizar que la cumbre se desarrolle sin problemas. Los países participantes ya han confirmado sus delegaciones, y entre bastidores bullen negociaciones y articulaciones estratégicas. Los líderes de las mayores economías del mundo preparan sus discursos buscando asegurar que sus intereses sean firmemente defendidos ante un escenario internacional volátil. La seguridad, uno de los principales retos en eventos de esta magnitud, se está reforzando con medidas excepcionales, entre las que se incluye la presencia de agentes especializados y tecnología de última generación para el seguimiento de amenazas en tiempo real. Entre los temas centrales del encuentro, destacan el crecimiento económico pospandemia, las políticas comerciales internacionales, las reformas monetarias y, inevitablemente, la tensión entre las grandes potencias por cuestiones estratégicas y comerciales. También se destaca la posición de los países emergentes, que buscan expandir su influencia y consolidar un nuevo equilibrio de fuerzas en el escenario global. El choque entre proteccionismo y globalización es otro punto que promete generar acalorados debates entre los participantes. El ambiente previo al evento ya está marcado por intensas discusiones sobre la ausencia inicial de Javier Milei de la lista oficial de invitados. El presidente argentino, conocido por sus opiniones contundentes y su postura económica ultraliberal, no estuvo entre los nombres prioritarios de la cumbre, lo que generó especulaciones y debates sobre los criterios para elegir a los participantes. Argentina, a pesar de su relevancia histórica y económica, enfrenta desafíos internos que han comprometido su influencia internacional en los últimos años, y la exclusión de Milei fue interpretada por algunos analistas como un reflejo de esa pérdida de prestigio. En círculos diplomáticos corren rumores de que la ausencia inicial de Milei estuvo motivada por su retórica agresiva contra ciertos bloques económicos y su proximidad a líderes con un sesgo ideológico diferente al grupo predominante en la reunión. Sin embargo, otros señalan que la resistencia a su participación puede estar relacionada con disputas internas sobre las prioridades del evento y sobre qué voces deberían tener un papel protagónico en la conducción de las discusiones económicas. La reacción de Argentina no se hizo esperar. Asesores del gobierno argentino trabajaron entre bastidores para revertir la situación, argumentando que la presencia de Milei sería esencial para discutir temas críticos, como la crisis económica en América Latina, los desafíos del comercio regional y la necesidad de nuevas políticas de ajuste fiscal. Sectores del empresariado argentino también tomaron medidas, destacando la importancia de la participación activa del país en importantes foros internacionales. Mientras tanto, los demás líderes preparan sus estrategias para la reunión. Cada detalle de las interacciones entre jefes de Estado se calcula meticulosamente, y los equipos diplomáticos operan a toda velocidad para anticipar escenarios y garantizar que sus respectivos representantes tengan la máxima visibilidad e influencia durante el evento. El impacto de las discusiones sobre la economía global puede ser profundo, y cualquier movimiento inesperado puede tener repercusiones inmediatas en los mercados financieros.
Además de los asuntos oficiales, la cumbre también será escenario de encuentros informales y encuentros paralelos, donde se refuerzan alianzas y se forjan acuerdos lejos de los focos mediáticos. La dinámica de estas interacciones puede influir significativamente en la dirección de las decisiones formales del evento, haciendo que las escenas detrás de escena sean tan relevantes como los discursos públicos. Las intensas luces de las cámaras brillaron como relámpagos cuando la inconfundible figura de Javier Milei emergió del vehículo oficial, que se detuvo abruptamente frente al imponente centro de conferencias. El alboroto entre los periodistas y las delegaciones ya presentes en el lugar dio paso rápidamente a un tenso silencio, pronto roto por murmullos y exclamaciones de sorpresa. La presencia del presidente argentino fue completamente inesperada, un elemento sorpresa que tomó por sorpresa tanto a los organizadores como a los equipos de seguridad. Entre bastidores, un frenesí se apoderó de la organización del evento. Coordinadores y oficiales de protocolo intercambiaron miradas alarmadas, revisaron listas de invitados y se comunicaron frenéticamente por radio para entender cómo Milei había logrado acceder al recinto sin estar acreditada formalmente. La seguridad, entrenada para afrontar escenarios imprevistos, formó inmediatamente un cordón en torno al líder argentino, mientras los asesores intentaban aclarar la situación. Los guardias, con rostros tensos, solicitaron identificación y pidieron instrucciones a los superiores sobre cómo proceder. Algunos se miraron, dudando entre bloquear al político o permitirle la entrada ante el visible revuelo que había generado su llegada. Mientras tanto, los periodistas se agolpaban alrededor, con micrófonos y cámaras en alto, tratando de captar declaraciones que aclararan el giro de los acontecimientos. Milei, conocido por su estilo explosivo y su aversión a la formalidad diplomática, no pareció inmutarse. Con una sonrisa contenida y una postura desafiante, ignoró la confusión que lo rodeaba y avanzó con determinación. Detrás de él, miembros de su equipo intercambiaron palabras con los organizadores, tratando de suavizar el impacto de la inesperada llegada y buscar una solución rápida para evitar un embarazoso impasse ante las cámaras del mundo. Dentro del centro de conferencias, líderes y delegaciones comenzaron a recibir las primeras noticias de lo sucedido. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con evidente descontento. La ausencia de Milei en la lista oficial ya había sido tema de discusión en días anteriores, y su repentina presencia reabrió el tema de manera dramática. Hubo quienes vieron el episodio como una jugada audaz y estratégica, mientras que otros lo interpretaron como una afrenta a la estructura del evento. El impasse en la entrada duró minutos que parecieron eternos. Los organizadores intentaron contactar a figuras de alto rango para decidir los próximos pasos. Las directrices del protocolo no preveían un escenario como ese, y cada decisión podría tener implicaciones importantes para el desarrollo del evento. Impedir la entrada de un jefe de Estado podría generar repercusiones diplomáticas, pero ceder sin una justificación plausible también crearía precedentes complicados. Milei, a su vez, se mantuvo firme, negándose a irse o retirarse. Su llegada ya había provocado un terremoto político, y ahora correspondía a los anfitriones afrontar las consecuencias. Mientras los flashes de las cámaras seguían captando cada expresión y gesto, la situación se desarrolló en un delicado equilibrio entre el caos y la necesidad de mantener la apariencia de control y organización. El ambiente dentro del evento ya había cambiado. Las delegaciones susurraban entre sí. Los diplomáticos se movían por los pasillos y los miembros de alto rango de las naciones participantes intentaban comprender lo que realmente estaba sucediendo. La noticia de la inesperada llegada de Milei corrió como la pólvora, convirtiéndose en el tema dominante de la noche. La atención, antes dividida entre los distintos temas programados para discusión, ahora se centró en resolver este incidente impredecible. Las monumentales puertas del centro de conferencias se convirtieron en el epicentro de una tormenta política cuando la seguridad del evento formó una barrera frente a Javier Milei. Los agentes, uniformados y con comunicadores en mano, recibieron órdenes directas de impedir el paso a cualquier individuo no acreditado, y el nombre del presidente argentino simplemente no figuraba en la lista oficial. El ambiente se volvió tenso en cuestión de segundos. Milei, con su imponente postura,
Levantó las cejas al notar la resistencia. Sus ayudantes inmediatamente corrieron hacia adelante, confrontando a los guardias de seguridad con feroces argumentos. Este es el jefe de Estado de Argentina. ¿De verdad van a impedir la entrada a un líder elegido democráticamente?, exclamó uno de los ayudantes, su tono lleno de indignación. Del otro lado, los agentes se mantuvieron firmes, reforzando que las órdenes eran claras y que, sin credenciales, nadie podía pasar de ese punto. El clima se calentó rápidamente, las voces se alzaron sobre el bullicio del evento, y los atentos periodistas ya registraban cada detalle. Uno de los organizadores del evento se acercó apresuradamente, con expresión dividida entre preocupación y vergüenza. Estamos tratando de resolver la situación, pero necesitamos que el presidente espere aquí, por favor, dijo, tratando de mantener la compostura mientras tecleaba frenéticamente en su teléfono celular. Milei se cruzó de brazos, impasible. Sus ojos recorrieron al equipo de seguridad como si desafiara a cualquiera a intentar sacarlo por la fuerza. «No vine aquí para que me trataran como a un intruso», murmuró, con voz seria y controlada, pero llena de un tono desafiante. Sus aliados intercambiaron miradas, dispuestos a elevar aún más el tono de la discusión si fuera necesario. Los guardias de seguridad, conscientes de la gravedad de la situación, no dieron marcha atrás. «Entendemos su posición, señor, pero sin aprobación formal, no podemos permitirle la entrada», dijo uno de los agentes, manteniendo su mano cerca de la radio, listo para recibir instrucciones desde arriba. El choque verbal se intensificó y cada lado presionó con más fuerza. Al otro lado de la barrera humana formada por guardias, diplomáticos y asesores de otros países, observaron el impasse con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el malestar. El impasse diplomático empezó a adquirir proporciones impredecibles. Uno de los aliados de Milei, visiblemente emocionado, señaló a uno de los organizadores y gritó: «¿Eres consciente de lo que esto significa? Estás creando un incidente internacional». Los empujones verbales alcanzaron su punto máximo cuando Milei dio un paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre él y los guardias de seguridad. «Si alguien tiene algo que decir sobre mi presencia aquí, dímelo en la cara», desafió, y su voz resonó en el vestíbulo de entrada. La respuesta llegó en forma de un nuevo grupo de organizadores acercándose, visiblemente nerviosos. Ellos fueron las figuras clave del evento, quienes en última instancia tendrían que tomar una decisión definitiva sobre el impasse. El impasse parecía insalvable. Los guardias de seguridad se mantuvieron firmes, los asesores de Milei gesticularon con furia, y los organizadores del evento murmuraron entre ellos, tratando de encontrar una salida diplomática a un conflicto que ya se desarrollaba frente a las cámaras de todo el mundo. Sin embargo, lo que nadie allí sabía era que la autorización para el ingreso de Javier Milei ya había sido otorgada, y procedía nada menos que de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, figura central detrás de escena del evento. Había intercedido personalmente para asegurar que Milei pudiera participar en la cumbre. Fuentes cercanas a Trump revelaron que veía al líder argentino como un aliado estratégico y que insistió en su presencia en el evento para discutir políticas económicas y futuros alineamientos. Sin embargo, algo falló en la vía de comunicación. La orden de permiso nunca llegó al equipo responsable del control de acceso. En los pasillos del evento, asesores de alto rango comenzaron a notar la falla. «Esto no tiene sentido», susurró un diplomático estadounidense a un colega. «Trump garantizó que entraría. ¿Cómo es que esto no se transmitió?». La confusión interna creció, y los empleados intercambiaron mensajes y realizaron llamadas urgentes para aclarar el malentendido. Pero mientras tanto, afuera, la atmósfera seguía cargada, y Milei todavía se enfrentaba a una barrera de guardias de seguridad que desconocían el orden superior. Solo cuando llegó al lugar un asesor directamente vinculado a Trump, se empezó a esclarecer el verdadero problema. Este, visiblemente alarmado, corrió hacia los organizadores, interrumpiendo las acaloradas discusiones. «Basta ya», exclamó. «El presidente Trump autorizó personalmente el ingreso de Milei. Esto ya debería haberse resuelto». La información cayó como una bomba. Los organizadores intercambiaron miradas de asombro, mientras los guardias de seguridad, aún sin instrucciones directas,
Dudaban entre seguir bloqueando a Milley o permitirle el paso. ¿Estás seguro de esto?, preguntó uno de los responsables de seguridad, buscando una confirmación más formal. El asesor, sin paciencia, sacó su celular y mostró un intercambio de mensajes que dejaban claro que Trump le había dado acceso al líder argentino. Si quieres cuestionar esto, te sugiero que lo llames ahora mismo, lo retó. El cambio de ambiente fue inmediato. Uno de los principales organizadores llevó a un lado a uno de los jefes de seguridad y le susurró algo apresuradamente. Los agentes, hasta entonces rígidos, comenzaron a moverse, recibiendo nuevas instrucciones en sus comunicadores. Al otro lado de la barrera, Milley notó el cambio y sonrió levemente. Ya sospechaba que algo así estaba sucediendo detrás de escena. Aún así, la demora en resolver el estancamiento no pasaría desapercibida. Mientras el equipo de seguridad comenzaba a despejar el paso al presidente argentino, los periodistas ya le hacían preguntas agudas. «Presidente Milley, ¿sabía usted que Trump había autorizado su entrada? ¿Fue un intento de bloquearlo políticamente? ¿Qué le pareció este lío?» Milley, aprovechando el momento, lanzó una mirada calculada a las cámaras antes de responder con su habitual franqueza. «Parece que aquí hay gente que todavía no entiende quién manda realmente». El impacto de la confusión en la entrada de Javier Milley repercutió instantáneamente durante todo el evento y más allá de las fronteras del centro de conferencias. El episodio fue captado por decenas de cámaras, transmitido en vivo por redes internacionales y reproducido en tiempo real en las redes sociales. Las imágenes del presidente argentino bloqueado por guardias de seguridad, seguidas del momento en que salió a la luz la autorización de Donald Trump, se convirtieron rápidamente en el tema más comentado del día. Los invitados presentes reaccionaron de diferentes maneras. Algunas delegaciones mantuvieron una distancia estratégica, observando la situación con cautela mientras intercambiaban miradas. Otros, especialmente representantes de países alineados con la visión económica de Milley, expresaron sorpresa e incluso descontento por el aparente fracaso organizacional. Había una sensación de inquietud en el aire. Para algunos, el incidente fue una grave falla administrativa. Para otros, una señal de que las fuerzas políticas estaban tratando de restringir la presencia del líder argentino en la cumbre. En el salón principal, figuras políticas e importantes empresarios ya discutían en círculos discretos lo sucedido, evaluando las posibles implicaciones. Las repercusiones diplomáticas podrían ser explosivas. Un incidente de esta magnitud, en el que participan un jefe de Estado y un expresidente de Estados Unidos, podría interpretarse como un incumplimiento del protocolo internacional, o incluso como un síntoma de disputas internas dentro de la propia organización del evento. Las especulaciones ganaban fuerza minuto a minuto. Los periodistas, atentos a la evolución de la situación, escribían ya análisis instantáneos sobre el impacto político del episodio. Los titulares comenzaron a circular incluso antes de que Milley cruzara oficialmente las puertas del evento. Confusión en la entrada. Milley bloqueada por error o decisión política. La intervención de Trump expone fallas en la organización de la cumbre. Milley retó en la entrada. ¿Quién intentó detenerlo? Los comentaristas de televisión, en transmisiones en vivo, debatieron en tiempo real lo que esto podría significar para la dinámica geopolítica del evento. Mientras tanto, en las redes sociales, los videos del momento de confusión ya acumulaban millones de reproducciones. Los usuarios se dividieron entre feroces críticas a la organización y teorías sobre las razones detrás de la interrupción de la comunicación. Algunos vieron el episodio como un error de aficionado, mientras que otros especularon sobre un posible intento de marginar a Milley dentro de la conferencia. Personalidades políticas de distintos países comenzaron a pronunciarse, ya sea para condenar lo sucedido o para burlarse de la situación. El propio Milley parecía plenamente consciente del poder simbólico de ese momento. Cuando finalmente entró en el evento bajo una mirada atenta, se aseguró de mantener una postura altiva, como si supiera que la narrativa que surgiría de ese episodio podría incluso fortalecerlo políticamente. Sus asesores, aunque aliviados por la resolución del impasse, ya estaban planeando cómo sacar provecho del episodio a favor de su líder. Entre bastidores,
Los organizadores del evento estaban en modo de control de daños. Se empezaron a preparar declaraciones para justificar lo sucedido, minimizando la gravedad de la situación y atribuyendo el problema a un lamentable error de comunicación, pero ya era demasiado tarde. La repercusión ya se había ido de las manos, y la cumbre, que debería haber comenzado con debates sobre economía y política global, giró ahora en torno al drama de la entrada de Milei y la inesperada intervención de Trump. En una de las salas reservadas para reuniones informales, representantes de diferentes países debatieron tranquilamente sobre lo que realmente había sucedido. Eso no fue una falta de comunicación, fue un mensaje, murmuró un diplomático europeo a un colega latinoamericano. La respuesta llegó de inmediato. ¿Pero un mensaje de quién? ¿De los organizadores o de alguien que quería crear un incidente para probar los límites de la influencia de Milei aquí? Las conjeturas se multiplicaron. Mientras tanto, los aliados políticos de Milei se movían estratégicamente por los pasillos. Un grupo de asesores argentinos sostuvo reuniones discretas con miembros de delegaciones de países que compartían una visión económica similar. Si intentaron debilitarlo, lograron exactamente lo contrario. Ahora Milei llega con más fuerza porque tiene a Trump detrás, dijo uno de los asesores argentinos. La conexión con el expresidente estadounidense convirtió al argentino en un jugador aún más impredecible dentro de la conferencia. Entre bastidores, los diplomáticos estadounidenses también parecían incómodos con el desarrollo de la situación. El hecho de que una orden directa de Trump no se hubiera ejecutado correctamente generó malestar, y hubo quienes sospecharon que el fracaso no fue casual. Alguien quería comprobar hasta qué punto Trump todavía puede dictar las reglas aquí, comentó un alto funcionario del gobierno estadounidense. Y si esto fue un error genuino, fue un error que llegó en un momento muy conveniente para aquellos que quieren limitar su influencia. Otras delegaciones vieron lo que sucedió de manera diferente. Representantes de naciones más alineadas con un modelo económico tradicional vieron el incidente como un reflejo de la inestabilidad que Milei podría traer a las discusiones. Si ya antes de sentarse a la mesa provoca este tipo de agitación, imagínense lo que sucederá cuando realmente comiencen las negociaciones, reflexionó un ministro europeo a un colega asiático. El problema no es solo Milei, es lo que simboliza su presencia. Una nueva ola de políticas ultraliberales que podrían alterar el equilibrio económico que intentamos mantener. Mientras tanto, en una sala más privada, un grupo de asesores discutía los próximos pasos para contener cualquier posible crisis. No podemos permitir que esta historia domine toda la conferencia, advirtió un alto diplomático. Necesitamos reorientar la narrativa hacia los temas principales. Sin embargo, la tarea fue difícil. Periodistas de todo el mundo ya habían convertido el incidente en un espectáculo mediático, y las conversaciones informales entre los participantes no hicieron más que alimentar aún más las teorías y especulaciones. El salón principal estuvo lleno de delegaciones y figuras influyentes de la escena política y económica mundial. El murmullo de las conversaciones paralelas y los análisis de los acontecimientos de la mañana todavía resonaban en la sala cuando las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez, no fue un invitado cualquiera el que entró al espacio. Javier Milei cruzó el umbral con pasos firmes, una media sonrisa en el rostro y la mirada aguda de quien sabe que su presencia ya se había convertido en el centro de atención. Los flashes de las cámaras explotaron uno tras otro. Periodistas y analistas, hasta entonces dispersos por el lugar, inmediatamente dirigieron su atención al presidente argentino. Algunas figuras políticas mostraron expresiones de sorpresa, otras de evidente descontento, mientras que un grupo más pequeño de líderes alineados con su visión económica parecían satisfechos con su entrada. La tensión seguía en el aire, pero el incidente en la entrada ya no era un obstáculo. Ahora Milei estaba allí, y tenía la oportunidad de darle la vuelta al juego a su favor. Cruzando la sala con calculada seguridad, se propuso mirar directamente a algunas de las figuras más influyentes presentes, como para dejar claro que su presencia no sería ignorada ni subestimada. El protocolo del evento no le había preparado ninguna recepción formal, pero aún así, su llegada parecía mayor que la de muchos líderes previamente confirmados. Los micrófonos han sido ajustados. El momento de su discurso era inevitable. Milei caminó hasta el púlpito,
Se ajustó la solapa de su chaqueta y miró al público por un momento antes de comenzar. Su voz atravesó el silencio de la habitación con una firmeza inconfundible. Me imagino que mi presencia aquí les ha causado cierta incomodidad a algunos de ustedes. La frase inicial provocó una mezcla de miradas tensas y sonrisas discretas. Sin embargo, la incomodidad no es necesariamente algo negativo. La historia nos muestra que el cambio real solo ocurre cuando hay un elemento de disrupción, y tal vez esta reunión necesite precisamente eso. Los murmullos comenzaron, y supo que ya había recibido la atención que quería. Sin apartar la mirada, continuó. Argentina, como muchos países aquí representados, enfrenta enormes desafíos, pero estamos lidiando con ellos de frente, sin subterfugios, sin mentiras cómodas para mantener el status quo. Mi presencia aquí no es una casualidad, no es un error y mucho menos un favor concedido. Había en sus palabras una carga de provocación, pero sin traspasar el límite de la confrontación directa. Sabía que necesitaba caminar en la línea entre el impacto y la diplomacia para que su mensaje fuera escuchado sin ser descartado inmediatamente. Me preguntaron si me sentía ofendido por la confusión en la entrada. Hizo una breve pausa, observando las expresiones a su alrededor. La verdad es que no. Esto no hace más que reforzar lo que ya sabemos. La política internacional todavía funciona con mecanismos obsoletos, burocracias ineficientes y juegos de influencia que a menudo ignoran lo esencial. Lo que realmente importa no es quién tiene su nombre en una lista, sino quién tiene algo relevante que decir. El salón permaneció en silencio por un momento. Algunos diplomáticos intercambiaron miradas, mientras sus asistentes escribían frenéticamente cada frase del discurso. La forma en que Milei abordó el episodio transformó lo que podría verse como una vergüenza en una oportunidad para reafirmar su presencia política. Estoy aquí para contribuir, para discutir lo que realmente importa: crecimiento, innovación, libertad económica y un nuevo camino para nuestras naciones. Y créanlo, nos guste o no, esta discusión no puede ocurrir sin considerar las nuevas fuerzas que emergen en el escenario global. En Estados Unidos, aliados cercanos de Donald Trump insistieron en reforzar que su decisión de permitir el ingreso de Milei era legítima y que la confusión de seguridad no era más que un error administrativo. El presidente Trump sabía exactamente lo que hacía al garantizar la presencia de Milei en este evento. Es un líder que representa un nuevo enfoque económico y debería haber sido tratado con más respeto desde el principio, afirmó un senador republicano en una rueda de prensa. Por otro lado, dentro del propio gobierno americano hubo voces que prefirieron adoptar un tono más diplomático. La comunicación falló en algún nivel, y esto debe abordarse. La conferencia debe garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, dijo un portavoz del Departamento de Estado, tratando de minimizar el impacto negativo de la confusión. En Europa, la recepción del episodio fue más fría. Algunos líderes vieron lo sucedido como un reflejo de la desorganización y el estilo disruptivo tanto de Trump como de Milei. Una cumbre de esta magnitud necesita planificación y previsibilidad. Lo que ocurrió aquí fue una demostración de cómo las decisiones improvisadas pueden generar inestabilidad y desviar la atención de las verdaderas cuestiones en discusión, criticó un diplomático francés. La canciller alemana, por su parte, prefirió evitar controversias directas, pero destacó la necesidad de respetar el protocolo internacional. Independientemente de ideologías o preferencias políticas, es esencial que se sigan procedimientos para evitar incidentes diplomáticos innecesarios, declaró en un evento paralelo a la conferencia. En América Latina la repercusión también fue intensa. Los gobiernos alineados con una visión más estatista vieron la problemática llegada de Milei como un reflejo de su enfoque agresivo. No sorprende que una figura como Milei haya provocado este tipo de caos. Representa una visión política que no dialoga, sino que impone, dijo un asesor cercano al presidente de Brasil. Otros líderes de la región, especialmente aquellos con tendencias más liberales, vieron la situación como un ejemplo de la falta de preparación de la organización de la cumbre. Si un jefe de Estado puede ser bloqueado por un error de comunicación, eso demuestra cuán frágil es aún la diplomacia internacional al tratar con nuevos líderes.
comentó un ministro uruguayo. Mientras tanto, en Asia la respuesta fue más estratégica. El gobierno chino, que siguió de cerca el desarrollo de la conferencia, prefirió no comentar directamente sobre el episodio, pero los expertos chinos sugirieron que la situación exponía la fragmentación del escenario político occidental. Cuando figuras como Trump y Milei logran generar este nivel de desorden en un evento global, queda claro que existen profundas divisiones dentro de las potencias occidentales, analizó un editorial de un periódico estatal chino. Rusia, por su parte, aprovechó la oportunidad para lanzar críticas más directas al suceso. La cumbre, cuyo objetivo es discutir la economía global, ni siquiera puede organizar la entrada de sus propios participantes. Esto solo refuerza la hipocresía del sistema internacional dominado por Occidente, dijo un alto funcionario del gobierno ruso en una entrevista con una emisora nacional. En las redes sociales, las reacciones fueron aún más polarizadas. Si bien los partidarios de Milei vieron el incidente como una prueba de que estaba desafiando el status quo, los críticos señalaron la confusión como un claro ejemplo de desorganización y falta de respeto a los protocolos diplomáticos. El debate en línea reflejó la división entre quienes veían a Milei como un líder necesario para romper con viejas estructuras y quienes lo veían como un agente del caos. La cobertura mediática del incidente que involucró a Javier Milei rápidamente se convirtió en un espectáculo secundario. Diferentes cadenas de noticias, cada una con su propia línea editorial, convirtieron el episodio en un auténtico culebrón geopolítico, analizando cada detalle desde perspectivas distintas y, a menudo, contradictorias. Titulares explosivos surgieron de todos los rincones del mundo, dando forma a narrativas que variaban entre la indignación, la ironía y la abierta defensa de una de las partes involucradas. En Estados Unidos, la polarización era evidente. Fox News y otras cadenas conservadoras trataron el episodio como evidencia de desorden dentro de la administración de la conferencia y una señal clara de que Milei estaba desafiando a las élites políticas internacionales. Milei llega como un huracán y expone la hipocresía del sistema global, destacó un analista durante una transmisión en vivo. Los expertos invitados por la emisora reforzaron la tesis de que el intento de bloquear a Milei era un reflejo de la resistencia de ciertas potencias al ascenso de nuevos líderes conservadores y liberales. CNN y MSNBC adoptaron un enfoque más crítico, señalando el evento como un ejemplo del caos político generado por la influencia de Donald Trump. La confusión en la entrada expone la desorganización y el autoritarismo de los nuevos líderes populistas, afirmó un editorial publicado en el sitio web de CNN. En debates transmitidos en vivo, los comentaristas argumentaron que Milei y Trump habían convertido la cumbre en un escenario para sus propios intereses políticos, desviando la atención de los verdaderos debates económicos globales. En Europa, la cobertura también se diversificó. Diarios como Le Monde en Francia y Der Spiegel en Alemania analizaron el incidente desde la perspectiva de la diplomacia internacional. El episodio de Milei revela fallas estructurales en la organización de eventos globales, afirma un artículo de análisis publicado en el Financial Times. La BBC, manteniendo su tono tradicionalmente más equilibrado, reunió a expertos para debatir si lo sucedido fue realmente un error técnico o si había una estrategia política detrás de la confusión. En América Latina, el tono de la cobertura varió según las inclinaciones políticas de cada medio. En Brasil, Globo News destacó el episodio como una demostración de la inestabilidad que Milei podría traer a la política internacional. La problemática llegada del presidente argentino es un presagio de su postura agresiva en las negociaciones, señaló un comentarista. Joven Pan y otros medios de derecha elogiaron a Milei como un líder valiente que enfrentó un sistema global hostil. En Argentina, Clarín y La Nación cubrieron la situación de manera relativamente favorable al presidente, destacando que la confusión no fue provocada por él, sino por un fracaso de la organización. Página 12, más alineada a la izquierda, se burló de la situación, sugiriendo que Milei había intentado forzar su presencia en el evento como parte de una estrategia de autopromoción. En China y Rusia, la cobertura tuvo un tono estratégico.
Los medios estatales chinos utilizaron el incidente para reforzar la idea de que Occidente está fragmentado e incapaz de organizar sus propias conferencias. Mientras China promueve la estabilidad y la cooperación, el mundo occidental está sumido en luchas internas y falta de comunicación, decía un artículo publicado en el Global Times. En Rusia, canales alineados con el gobierno de Vladimir Putin se burlaron de la situación, sugiriendo que la cumbre estaba más preocupada por gestionar egos políticos que por discutir soluciones económicas reales.